Bendiciones, hermanos, bienvenidos a esta familia Ministerio Camino Eterno, una familia fundamentada en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. El día de ayer hemos hablado extensamente sobre el falso don de lengua y este capítulo lo hemos agregado a la serie que venimos desarrollando en el canal Misionero Juan Zapata, donde estamos hablando sobre cómo identificar a los falsos maestros y cómo ellos sostienen sus herejías, sus falsos ministerios, cómo manipulan a la grey, cómo utilizan estrategias y filosofías y un poco de mezcla cristiana para mantener al pueblo cegado. Y entre muchas otras cosas que ya hemos desarrollado, y si no lo has oído o leído, ven, te invito. Misionero Juan Zapata. Ahí vas a encontrar toda la doctrina. Ahí vas a encontrar todos los estudios, capítulos por capítulos. Y el día de hoy, como había prometido el día de ayer, vamos a hablar sobre este falso avivamiento, el falso mover espiritual, a lo que ellos consideran que es el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, es un falso mover espiritual. No es algo que provenga legítimamente de las Escrituras. Para ello quiero leerte 1 Corintios capítulo 14, verso 32, donde se nos indica lo siguiente: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así que Dios no trae confusión a la grey, sino que lo que trae es paz al pueblo. Y yo le pregunto ahora, y seamos sinceros, ¿no hay acaso confusión en medio de tanta idolatría hacia un predicador, en medio de tanta herejía y en medio de tanta filosofía mezclada con el cristianismo? ¿No provoca esto confusión? Pero dirán muchos, sí, pero ahí hay poder, hay sanidad, hay milagro, hay señales, hay prodigios, maravillas. Y te pregunto, ¿pero eso es bíblico? Tú me dices a mí, eso es el poder de Dios, la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué no preguntamos a las Escrituras si eso es así? ¿O creemos simplemente lo que vemos o creemos lo que dice la palabra? Y el Señor en toda su extensión siempre se nos ha indicado obedecer a la palabra. Entonces, yo no veo en las Escrituras a un apóstol Pedro bañando a las personas con harina. ¿Sí o no? Resulta que ahora estos falsos maestros toman una vasija de harina, si lo buscas en YouTube, ahí está, y empieza a tirar harina en las cabezas de los congregantes, supuestamente para bendecirlos, supuestamente para limpiarlos, supuestamente para liberarlos. Y empiezan arrojando harina, realizando masas. He visto a un falso profeta no hace mucho tener una mesa extensa allí en el púlpito, en el altar o en el escenario, como quieras llamarlo, y ahí estaban las hermanas, ¿verdad? Con aceite, harina, una vasija, y meta, amasar y amasar, diciendo que eso simbolizaba el proceso espiritual que Dios está tratando contigo. Luego este falso maestro toma harina, ¿verdad? Y empieza a arrojar sobre las hermanas que estaban allí amasando, ¿verdad? Yo me quedé confundido porque pensé que era una iglesia y resulta que era una panadería. Hermanos, las cosas como son, las cosas como son. ¿Y de dónde se toman? De una historia donde el profeta, ¿verdad?, encuentra la olla de comida en un momento donde el pueblo está pasando hambre y los discípulos que tenía el profeta, ignorantes en el conocimiento de las plantas y comestible o no comestible, preparan un potasio, una comida, ¿verdad? Y le agregan
unas hojas que resultaron ser veneno. ¿Sí? Esta historia la encontramos en Segunda de Reyes. Y entonces, cuando el profeta ve la comida, se percata que ahí había veneno. Entonces él toma un poco de harina, arroja sobre la olla, la remueve y dice coman, para que el veneno no les dañe. Bien. La historia, ¿qué nos quiere enseñar? La historia enseña sobre la persona que tiene experiencia sobre los alumnos o discípulos que no tenían experiencia, ¿sí? Sobre la capacidad del maestro y la capacidad de uno que recién empieza. Y así podemos derivar de allí el resultado final. Pero no está hablando del poder de la harina. A lo que hoy agarran harina, en el nombre de Jesús, sos bendecido. Hermano, por favor. ¿Y el error está en qué? En que siempre estos neopentecostales o carismáticos toman historias del Viejo Testamento que fueron utilizadas para un propósito, para un fin determinado, por única vez, ¿sí? Toman esa historia y la quieren repetir al día de hoy. Y no es así, porque no hay nada de eso en el Nuevo Testamento. Caso contrario, los apóstoles lo harían, pero no lo hay. Entonces, ¿cómo eso de arrojar harina? Y ahí comienzan las falsas lenguas, por supuesto, porque el pastor, como mencionamos ayer, tiene que darle peso a su enseñanza y no vaya a ser que alguno que tenga todavía despierto el sentido común diga, bueno, pero esto no está en el Nuevo Testamento. Entonces el pastor empieza con sus falsas lenguas para dar autoridad a su enseñanza, ¿verdad? Arrojando harina y hablando en falsas lenguas. Las hermanas y los hermanos también empiezan a hablar en falsas lenguas y ahí comienzan a caer en el piso, a gritar, a llorar. ¿Y cómo le llaman eso? El mover del Espíritu Santo. Hermanos, eso no es el mover del Espíritu Santo. Eso no es poder del Espíritu Santo. Eso es un espíritu de error, es un espíritu de engaño. No, hermano, usted está equivocado. No. Si tú dices que yo estoy equivocado, lamento informarte que lo que tú estás diciendo es que Dios está equivocado, no el hermano Juan. Porque el hermano Juan te enseña lo que está en las Escrituras. El hermano Juan te prepara estudios de lo que está inspirado en la palabra de Dios. Así que, si yo solamente repito lo que está escrito, yo no escribí la Biblia, yo no puedo estar equivocado. Su interpretación está equivocada. Bueno, ahí te la tomo. Mi interpretación puede estar equivocada, pero tampoco. Si tú te pones a leer las Escrituras, ¿sí?, guiado por el Espíritu Santo, en oración y en ayuno, vas a llegar a la misma conclusión que llega el hermano Juan y otros predicadores serios de la Escritura. Que eso no es el mover del Espíritu Santo. Así de sencillo. Lo que pasa es que no queremos estudiar, no queremos leer. Y ahí vamos a la congregación y nos llenan de harina y resulta que eso es mover del Espíritu Santo. Hablan falsas lenguas y resulta que eso es poder del Espíritu Santo. Surgen falsos milagros que en la mayoría fueron comprobados de que son pagos y le llamamos le llamamos poder del Espíritu Santo, pero en realidad es falso. Y cuando surge algún milagrito, es a media caña porque se levanta el paralítico pero no puede caminar correctamente. Pregunta, en las Escrituras, cuando un paralítico era sano, ¿no dice acaso que salta, baila, camina, corre? Era automático y 100% efectivo. No era que se levanta de la silla apoyado en otro y apoyado acá y ayúdenme a caminar, por favor. Medios milagros. Eso es satánico. Es un falso milagro. Son falsas señales, son falsas manifestaciones. No es poder de Dios. No olvidemos que Satanás también puede realizar señales y maravillas. Satanás tiene poder.
un poder limitado, pero lo tiene. Lo tiene. Y muchos neopentecostales y carismáticos cayeron en ese juego. Y seguirán cayendo. Porque es muy difícil que una persona que esté dentro de este movimiento salga de este movimiento. ¿Por qué? Porque ellos no buscan conocer las escrituras. Ellos buscan señales y prodigios, olvidando lo que escrito está, que muchas veces el mismo Dios permite alguna señal para probar tu corazón. Cuando surge la señal, tú tomas la decisión. ¿Sigues al falso maestro o sigues al siervo de Dios genuino? No, pero el hermano realizó una oración, se sanó un enfermo, hubo un milagrito, hubo una señal. La palabra dice otra cosa, pero yo voy más por las señales. Bueno, ahí está tu corazón. Y junto con ese falso maestro van a terminar en un lugar de condenación. Hermano, ¿es importante hablar al respecto? Claro que sí, porque te están llevando a un lugar de condenación. Ya Jesús le dijo a los fariseos, ciegos, guías de ciegos. Vosotros no entráis al reino de Dios y tampoco permite que entren aquellos que quieren entrar. Es decir, que cuando escuchamos a un falso maestro, el destino de ese falso maestro es el mismo que voy a tener yo. Y ahí la importancia de saber a quién darle oído. Así de simple. Entonces, esas manifestaciones de supuesto poder de Dios, ¿es de Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Desmayos, risa santa, llantos descontrolados, gritos, el falso don de lengua, que nadie entiende, que son palabras sin sentido que cualquiera la puede repetir. Ya lo expliqué ayer qué es el falso don de lengua. Te invito a que veas el video si no lo has visto. ¿Sí? Dan vueltas como trompitos. Las hermanas perdiendo el control ahí como personas en un concierto de rock, ¿verdad? Moviendo la cabeza para adelante, para atrás, para adelante y para atrás. Eso no es poder de Dios. Pastores levantando el púlpito y sacudiéndolo como señal de poder, saltando por encima de las sillas, bailando. Eso no es poder de Dios. Ahora la nueva política es la harina ungida. Anterior a ella, el exceso del uso del aceite ungido, que ya no se usa el aceite, eso es del Viejo Testamento. Hoy la unción es el Espíritu Santo en nosotros, todos somos ungidos. ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo entonces? ¿Son esas manifestaciones? En ninguna manera. El poder del Espíritu Santo es transformar nuestras vidas, ¿sí? De dentro hacia afuera. Cambiar nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos, de cómo hablar, de ser cada día más sabios, ¿sí? Conocer las escrituras y ponerlas en práctica. En ponerla en práctica está la sabiduría de Dios. Conocer las escrituras la puede conocer cualquiera. Si se pone a estudiar, si entra en un seminario, si le pone horas de lectura, va a conocer la palabra de Dios. Pero si no la pone en práctica, no es sabio. Entonces nosotros necesitamos ser conocedores, pero también ser sabios. En poner en práctica lo que aprendemos. Ese es el poder del Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Sí? De ir cambiando día con día. De reconocer que necesitamos de Dios. De aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. De pedir que nos limpie cada día porque cada día nos ensuciamos. Eso es poder de Dios. Cuando ves a una persona que antes era golpeador, violento, que lastimaba a su familia, a su esposa, y hoy es un hombre diferente, ese es el poder de Dios. Esa es la señal de que el Espíritu Santo está operando en esa persona. ¿Me explico?
que antes era una persona irresponsable, un holgazán que no quería trabajar, que siempre vivía pidiendo, hoy tiene su familia, su hogar, trabaja, es respetuoso, íntegro, temeroso de Dios, se ha tornado un hombre de fe, prudente. Eso es el poder del Espíritu Santo. No esas cosas locas que inventan ahora los neopentecostales. Dar vueltas y saltar y gritar y vomitar y llamarle vómito santo. Y después llegan a sus casas y siguen igual, siguen en pleito, en chisme, en contienda, siguen en celos, envidia, hablando mal del pastor, hablando mal de la hermana, reparando y criticando que cómo se vistió fulano, cómo se viste mengano. Pero cuando van a la iglesia, ¿verdad? Tienen sus manifestaciones espirituales. Hermano, eso no es de Dios. Es un desorden. Es un desorden. El mismo Pablo dijo que todo se haga con decencia, con orden. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 40, nos recuerda, pero hágase todo decentemente y en orden, o con orden, según la traducción. Entonces, ¿dónde está el orden en esas iglesias? No, pero eso es poder de Dios. ¿El Dios de la Biblia? No. Es que los teólogos no pueden entender lo que es el poder del Espíritu. Sí entendemos lo que es el poder del Espíritu. No es lo que tú estás enseñando. Y aquí quiero hacer una aclaración. Se habla mucho en las congregaciones sobre lo sobrenatural. ¿Sí? Y lo sobrenatural es diabólico. Sobrenatural, su definición misma es algo extraordinario que no se puede explicar. Es diabólico. Lo de Dios es espiritual. ¿Por qué? Porque sabemos cuando un poder divino proviene de Dios, entonces tiene explicación. Todo lo de Dios tiene explicación. Lo sobrenatural no tiene explicación. No se sabe de dónde es. Lo sobrenatural siempre ha sido una frase, una palabra, una acción, una función que cumplen los brujos, los hechiceros. Ahora lo utilizan dentro de la iglesia. Entonces empiezan a orar, ponen la música de fondo, el pastor empieza a hablar cosas bonitas, tú te concentras, dejas la mente en blanco para que lo sobrenatural venga y active algo en el ambiente. ¿Es un espíritu de engaño? Están llamando a un espíritu inmundo, están invitando a un espíritu de engaño a entrar en el lugar. Y como lo sabemos, por el desorden. Porque si la misma palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, dice todo hágase decentemente con orden, ¿cómo va a venir el mismo Espíritu Santo a traer desorden? ¿Se entiende? Si el mismo Espíritu Santo, ¿sí?, inspiró al apóstol para escribir, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y aparece estos raros movimientos trayendo confusión. Y note algo, todas las congregaciones que manifiestan estos poderes raros, extraños, llamándole poder de Dios, todas ellas enseñan herejías. Si solo dejas a un lado las manifestaciones, apartas las señales, esas cosas raras que hacen, quítalo y concéntrate solo en la enseñanza doctrinal del pastor. Y lee tu Biblia. Vas a encontrar puras herejías, puros textos fuera de contexto. Vas a encontrar fábulas, cuentos, ilusiones, alguna que otra cita bíblica para darle peso y un falso lenguaje angelical para darle autoridad. Olvídate de todo lo demás y concéntrate solo en la doctrina. Se te va a caer las vendas. Nuestro problema está en que nosotros
olvidamos de examinar la doctrina para observar solamente las manifestaciones. Entonces, como no conocemos doctrina, somos fácilmente engañados por las manifestaciones. Hermano, ¿el Espíritu Santo no puede operar milagros? Sí. Y esta señal seguirán a los que creen. Todas las señales ya la conocen, ¿verdad? Pero, ¿creer en qué? A todos los que creen en la palabra, en la doctrina de Jesucristo. El Espíritu Santo no se contradice. Entonces no puede venir un falso maestro a decirme que si tú no diezmas, por ejemplo, si tú no diezmas, vas al infierno. Eso no está en la Escritura. El diezmo ni siquiera está vigente. Es una ofrenda de amor, según hayas prosperado. Nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de lo que Cristo hizo en una cruz, lo que Cristo realizó. Entregó su vida, derramó su sangre para perdón de pecados. Ahí está nuestra salvación, no por pagarle al Señor. Entonces, cuando el falso maestro te dice, si no diezma, te vas al infierno, ¿por qué? Porque eres un ladrón y ningún ladrón entrará en el reino de Dios, ¿sí? Y luego viene con manifestaciones. Yo me tengo que hacer la pregunta, ¿acaso el Espíritu Santo va a respaldar dicha mentira? ¿Verdad que no? Entonces, por lógica, esas manifestaciones no provienen de Dios. Sencillo. Y ahí se terminó. Si tú observas la doctrina, tú sabes si la manifestación viene de Dios o no. Claro que hay señales para aquellos que predican la palabra. Claro que hay milagros. Claro que el Señor sigue operando, pero siempre respaldando su doctrina. Primero es el Evangelio de salvación. Primero es la palabra, la que purifica, la que limpia, la que nos trae convicción de pecado, aquellas que nos hacen madurar en la fe. Primero es la palabra. Primero, siempre, siempre es la doctrina de Cristo. Luego las señales. Y si está en la voluntad de Dios. ¿Me explico? Pero si hay señales, milagros, y la doctrina está mal, hay herejía en esa doctrina, entonces esas manifestaciones no provienen de Dios. ¿De dónde proviene, mi hermano? Dos razones. Emociones de la carne, que es lo muy normal, y en lo más severo es un espíritu demoníaco. Es Satanás. Fácil. Cuando ves una persona tirada en el suelo, que está gritando, ¿sí? Que está devolviendo, que se está dando vueltitas, así como cucaracha fumigada, ¿sí? Para que lo entiendas mejor. Esa persona no está siendo liberada. Esa persona está siendo poseída. Hermano, es muy fuerte, ¿sí? Es fuerte. Pero es la verdad. Yo fui invitado a una de esas iglesias hace ya tiempo. No pude estar más de 15 minutos. Tuve que levantarme y me tuve que ir. Hermanos, el ambiente no es espiritual. Realmente es sobrenatural. Es un poder demoníaco. Mujeres que gritan a viva voz, dan escalofrío, levanta la piel, los pelos, perdón. Y para alguien que es espiritual, puede entender esas cosas. Espiritual. No alguien que vive en la carne y en sus emociones como estas personas. Y cada alarido que daba no era paz, como dice las Escrituras. Son personas que realmente están siendo poseídas por demonios y dicen que es poder de Dios. Pero como viven en la carne, como viven en sus emociones, creen que es poder de Dios. Y no se dan cuenta en el error que están viviendo. ¿Entienden? Hermano, yo pasé por esas iglesias. Yo hablé falsas lenguas. Yo sentí escalofríos. Yo me desmayé cuando el pastor oró por mí. ¿Qué puedo hacer, hermano? Simple. Arrepiéntete.
Arrepiéntete porque has actuado en la ignorancia. Arrepiéntete porque has actuado en tu carne, en tus emociones. Te has dejado llevar por lo que tus ojos ven. Le has dado más valor a lo que tus ojos ven que lo que dicen las escrituras. Arrepiéntete. Abandona eso. Si congregas en una de esas iglesias, abandónala urgente. No pares ni para saludar. En serio. Busca una iglesia de sana doctrina, donde haya señales de poder y de manifestación de Dios, sí, pero las genuinas, las que son guiadas por Dios realmente, donde te enseñan palabra de Dios. No estas locuras, porque son locuras. Son personas que dicen que están liberadas, en realidad están siendo poseídas por demonios. Resulta curioso que cada fin de semana, cuando hay oración de liberación, le llaman ellos, siempre pasan las mismas personas. ¿Te has dado cuenta? Observa. Domingo tras domingo, casi siempre las mismas personas. Entonces el domingo anterior no fueron liberadas. Es show, es un teatro, son emociones de la carne. No es poder de Dios. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. Si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. ¿Cuándo somos libres? Cuando recibimos la unción. ¿Qué es unción? Es el Espíritu Santo, es el sello de Dios en nuestras vidas. En ese momento que recibiste al Espíritu Santo, tú ya fuiste libre. Libre del pecado, libre de las maldiciones, esas famosas maldiciones generacionales que se enseña hoy en día. Tú fuiste libre de todo eso cuando aceptaste a Cristo. Así de fácil. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no eres esclavo de maldiciones de tu abuelo, tu tatarabuelo. Ya eres libre. Pero no, en estas iglesias cada domingo tú tienes algo que liberar, algo que renunciar. Hermano, hechicería. Agarran sal, tiran sal sobre los congregantes. Traes fotografía y arrojan sal en la foto. Y oran para romper maldiciones. Brujería. Entiéndelo de una buena vez. Eso es brujería. Los mantos ungidos, los pañuelos ungidos. Hermanos, sí, pasó una vez lo de los pañuelos en cuanto a la historia del apóstol. Sí, una vez. Porque había una función. Había un propósito. Una vez. Es una historia, es una narrativa de cómo Dios trabajó con el apóstol. Pero no es normativa para la iglesia. Tenemos que entender, diferenciar qué es algo narrativo y qué es algo normativo, que es lo que los apóstoles establecieron como norma para la iglesia. Y lo narrativo pertenece a la historia, está contando cómo Dios se manifestó en una época, en un tiempo, para un propósito determinado. Punto. No es la norma. ¿Me explico? Moisés usa el cayado, se divide el mar, Israel pasa. Eso es una historia, eso es una narrativa de cómo Dios manifestó su poder. No es la norma. Hoy en día he visto falsos maestros ir a las playas con un bastón e intentar dividir el mar. Hermanos, por favor, ¿hasta dónde la ignorancia? Eso fue narrativa, parte de la historia, un propósito, no es normativo. Pero los falsos maestros hacen esas cosas. Las murallas de Jericó se cayeron. Es una narrativa, no es la norma. Pero he visto varias congregaciones darle vueltas a edificios, catedral católica, gritar y recontragritar, y ahí está la catedral de pie. Ahí está la catedral de pie. No es la norma que nosotros repitamos lo que pasó en el pasado. Esas son muestras de poder, historia, para que nosotros agarremos la Biblia, estudiemos y veamos el poder de Dios. Punto.
Pero la mayor manifestación fue su Hijo en una cruz, muerto, resucitado al tercer día, hoy sentado a la diestra del Padre, y que a través de Él nosotros tenemos acceso al Padre y vida eterna. ¿Qué más quieres? ¿No te convence eso? ¿Necesitas un evangelio diferente? Ojo con eso, porque un evangelio diferente es anatema. ¿Sí o no? Estoy equivocado. Un evangelio diferente es anatema. Y estos neopentecostales y carismáticos, con esta falsa unción, con este falso mover espiritual, con este falso avivamiento, con estas falsas señales y prodigios, te están presentando un evangelio anatema. Así que cada vez que vayas a una iglesia y veas desorden, que muchos hablan en diferentes lenguas, que son falsas, no hay intérprete, no mantienen el orden como Pablo enseñó a los corintios. Tú ves que dan vueltas como trompo, tú ves desmayo, vómito, babas, grito. Hermano, eso no es poder de Dios. Y el pentecostal que sea que lo defienda, claro que lo va a defender. Lo va a defender a muerte. ¿Por qué lo va a defender a muerte? Porque él está bajo la carne. No es espiritual. No, lo que pasa es que el hombre natural no comprende las cosas de Dios, no comprende lo espiritual. Un texto fuera de su contexto es pretexto. Cuando se refiere a hombre natural, está hablando del impío, del ateo, del inconverso. Él no comprende el evangelio de salvación. Él no comprende las cosas espirituales porque han de discernirse espiritualmente. Un ateo no comprende que tú y yo creamos en un hombre hace más de 2000 años atrás, murió. Y él no comprende que resucitó al tercer día. Y él no comprende que ese hombre es hijo de Dios. Tampoco comprende que es Dios. Menos va a comprender que si crees en ese hombre, Jesús, tú tienes salvación de vida eterna. A eso se refiere el texto. El hombre natural no comprende las cosas de Dios espirituales porque se tienen que discernir espiritualmente. ¿Discernir qué? El conocimiento. Los hechos históricos de que Jesús existió, de que vino a este mundo, que murió, padeció, resucitó y está vivo y te está escuchando cada vez que tú oras. Eso es lo espiritual que el mundo no comprende. Pero claro, el pentecostal te hace un montón de locuras, un montón de hechos ridículos y te dice a ti, no, lo que pasa es que tú eres carnal. Tú eres natural, tú no comprendes las cosas de Dios porque hay que discernir espiritualmente y lo que hacemos acá es todo espiritual. Y con eso te tapan la boca. Ignorante de las escrituras, neófitos de la palabra de Dios, pero se hacen llamar maestros. Maestros. ¿Me explico? Maestros del diablo serán, no siervos de Dios. Hermanos, no tenemos que juzgar. Hay dos cosas acá. El único que juzga para salvación y condenación es Dios. Si esas personas se arrepienten, van a tener salvación. Luego nosotros los hijos de Dios, los que somos espirituales, tenemos la capacidad de discernir y juzgar todas las cosas, pero el espiritual no es juzgado de nada. ¿Dice o no dice eso la Escritura? Claro que lo dice. ¿Cómo voy a yo emitir un juicio de valor si me lo prohíben? Y si me lo prohíben, entonces ¿cómo voy a saber yo qué es bueno y qué es malo? Porque el hecho que tú digas, este bizcochuelo está vencido y este bizcochuelo se puede comer, estás emitiendo un juicio de valor. Jesús nunca prohibió juzgar. Él enseñó cómo juzgar. Juzgar con justo juicio, no según las apariencias. ¿Ok? Entonces yo veo a ese falso maestro, algo no me suena bien y empiezo a analizar su doctrina, no sus manifestaciones de poder, su doctrina. Y después de mucho análisis, después de mucha escritura, después de muchas pruebas, falso maestro. Listo. Emito el juicio de valor basándome en lo que yo creo, no. Emito ese juicio de valor
basándome en lo que dice la Escritura. Si el diezmo no está vigente y me dicen que yo voy al infierno, emito el juicio de valor. Ese pastor está equivocado. ¿Puede un pastor con un buen corazón, temeroso de Dios, enseñar erróneamente porque aprendió mal, pero aún así ser un siervo de Dios? Sí, puede. Claro que sí. Pero ese mismo varón, la demás doctrina la va a enseñar correctamente. Y cuando alguien le dice, mira hermano, en esto estás equivocado, en esto interpretaste mal, mínimamente ese varón, por temor a Dios, ¿qué va a hacer? Va a ir a analizar y volver a estudiar el tema. No, me equivoqué, el diezmo no está vigente. Hermanos, por años enseñé que el diezmo era obligatorio y hoy me doy cuenta, para la gloria de Dios, que no lo es. Ese es un hijo de Dios. Ese es un pastor sincero, temeroso de Dios, que enseñó mal un tema y lo corrigió. ¿Me explico? ¿Me explico? Pero si tú ves continuamente el diezmo, las primicias, los pactos, los votos, que tienes que dar más para recibir más, y el único que recibe es el pastor porque el pueblo cada vez más pobre, que te dicen que la salvación es por gracia, pero también por obra, porque hay de esas también, que tenemos que ayudarle a la gracia. Hermano, eso es herejía. En esos puntos, ya cuando hay muchas falsas enseñanzas, ya no es un pastor sincero que está equivocado, es un lobo, es un hijo de Satanás, es un brujo, es un chamán, es un hombre natural, es un ignorante de la palabra, pero no es un siervo de Dios, no es un hijo de Dios. Por lo tanto, no es mi hermano, tampoco debería ser tu hermano. Y por tanto, tengo que denunciarlo públicamente. ¿Por qué? Porque públicamente está enseñando sus herejías. Porque públicamente está contradiciendo las escrituras. Porque públicamente está tirando harina en la gente llamándole poder de Dios. Porque públicamente está enseñando a las personas a manifestar emociones en la carne y llamar poder del Espíritu Santo. Públicamente lo está haciendo. Entonces yo, como predicador de Dios verdadero, públicamente tengo que hacer la denuncia correspondiente. No sé nada de la vida del pastor, del falso maestro, no me interesa, puede ser una buena persona. Podemos tomar un café y hablar de muchos temas. Puede ser agradable estar con él, eso no lo discuto. Pero lo que juzgamos es la doctrina. Lo que juzgamos es la doctrina. Porque tenemos que defender la doctrina de Cristo. Hay que orar por ellos, hermano, ¿sí? Yo oro por cada falso maestro para que se arrepienta y conozca el evangelio verdadero. Se ora. Pero orar por ellos no significa que yo tenga que estar de acuerdo con las herejías que enseñan. En conclusión, este movimiento de falsa unción, de falso avivamiento y de un falso mover espiritual es proveniente de Satanás. De Satanás. No es el Espíritu Santo. No se deje engañar, no se deje meter el dedo en la boca. No se deje, mis hermanos. No venga a ver y venga a sentir el poder de Dios, venga a sentir la unción del Espíritu Santo, venga, sienta, vea, escuche, escuche. Carne, natural, emociones. No vaya a esos lugares. Y si alguna vez viviste dentro de un lugar así, arrepiéntete, el Señor es misericordioso, Él te ama y te restaura. Y ve y congrega en un lugar de sana doctrina. Lo digo por experiencia. Lo digo por experiencia. Yo, a mis 14 años de edad, ingresé a una iglesia pentecostal. Una secta, para ser real. Salí de esa secta y me metí en otra iglesia que tenía los mismos movimientos, con otra carátula. Hasta que a los 16 años entendí que eso no provenía de Dios y me puse a leer las escrituras. Tengo 43 años de edad. Yo no estoy hablando porque el aire es gratis. ¿Sí? Pasé por eso. Te entiendo y te comprendo. Yo sé.
Es difícil negar lo que los ojos ven. Pero si dejas a un lado lo que ves y enfócate a escuchar la doctrina, vas a darte cuenta que eso no proviene de Dios. Todo lo de Dios proviene en las Escrituras. En las Escrituras. Primero la palabra de salvación, luego las señales. No es al revés. ¿Sí? Gracias por estar aquí en este live. La verdad, muy bendecida mañana para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Se despide con ustedes el predicador. Les invito, vengan al canal Misionero Juan Zapata. Ahí está el estudio desarrollado sobre el falso mover espiritual. Todos los detalles. Es muy extenso, pero muy necesario. Y te va a ser de gran bendición. Y compártelo para que más personas no caigan en ese engaño doctrinal y satánico. Que Dios te bendiga. Chau, chau.